Misericordioso es tú, clemente, grande misericordia y amor. Mi Dios, en esta tarde nos presentamos delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por este privilegio tan especial de poder estar aquí escuchando tu palabra, Señor, de aprender, mi Dios. Mira a nuestro profesor Miguel, úsalo de manera especial y a nosotros capacítanos para entender tu palabra, Señor. Porque cada vez que aprendamos tu palabra, aprendamos más de ti, podemos conocerte más, mi Dios. Úsalo, Señor, de una manera especial y a nosotros con oído, Señor, para escuchar y aplicar tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Había alguien que le iba a dar una pequeña introducción de la clase. Fue a Anderson. Anderson, ¿quién es Anderson? Él sabe. Bueno, y la semana pasada empezamos tratando sobre Génesis 24. Y ahí pudimos empezar tratando el tema de Abraham, donde Abraham mandó a su siervo a buscarle mujer a su hijo Isaac, a la tierra de su parentela. Y decía usted que, bueno, lo dice la Biblia, que Abraham no quería que Isaac se casara con otras mujeres que no sean de su misma familia, ya que el pueblo adoraba a otros dioses y no quería que se corrompiera. Ahí pudimos ver la oración del siervo también, se trató esa parte, cuando, pudimos ver que fue confirmada su oración, cuando él ve a Rebeca. Recordamos la oración que él hizo, donde él le decía al Señor que si ella le daba de beber a sus, ¿cómo se llaman? Los camellos. Y él pudo confirmarlo cuando él vio a Rebeca. Y pudimos tratar cuando él fue a casa de Rebeca. También pudimos ver en Génesis 26. Después tratamos cuando preguntan, o sea, la pregunta que usted dejó, de que en qué coincidían Sara, Rebeca y Raquel. ¿Verdad? Quedamos todos de acuerdo en que primero era estéril, segundo ellas trajeron los hijos de la promesa, que eran Isaac, Jacob y José. También que se casaron con sus primos. También pudimos ver que también quisieron acelerar el propósito, usando a su sierva para que ésta le dieran hijos. También se puntualizó de que eso estaba dentro de los planes del Señor. Recordamos de que también ellos eran hombres y mujeres de oración. Eso fue una de las partes que se puntualizó, porque José pudo tener, por ejemplo, él oró sobre la esterilidad de su esposa y pudo ver materializada esa oración. Cuando ellos se casaron, que tuvieron hijos, tuvieron mellizos. La Biblia dice que Rebeca se sentía dolor en su vientre porque los mellizos tenían una disputa dentro del vientre. También que Rebeca oró a Dios por el dolor y Dios le respondió. Y le respondió diciendo de que dentro de ella habían dos naciones y que el menor serviría al mayor. También pudimos ver que los mellizos eran muy diferentes. Eso usted lo puntualizó mucho. En Génesis 25, del 25 al 28, dice que Isaac amó más a Esaú, porque se comentó de que él era el jefe y comía de su casa.
más Rebeca amaba a Jacob. Ahí pudimos ver que tenían diferencia y se trató de que no es bueno de que haya diferencia con los hijos, porque esto trae situaciones no gratas. En ese tiempo, como usted habló, Abraham no había muerto. También que Jacob escuchaba la historia de su abuelo. En Génesis 26, del 1 al 4, aquí vemos el pacto de Dios que Dios hizo con Abraham. Lo vemos también con Isaac, perdón. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham, también lo vemos con Jacob en Génesis 26, del 1 al 4. El nombre de Jacob significa engaño, como ya todos sabemos. Aquí también pudimos ver cuando donde Jacob toma la bendición de su hermano Esaú. Y ya sabemos la historia de la situación a la que se encaminó Jacob, donde tuvo que salir de su parentela. Después vemos el primer encuentro de Jacob, que Jacob tiene con Dios, en Génesis 28, del día en adelante, donde a través del sueño Dios hace pacto confirmando con Jacob cuando él salió huyendo de Esaú. Ya ahí también esa es una historia que todos la conocemos, cuando Jacob tiene el sueño con la escalera, y ahí se confirma el pacto de su abuelo, de su padre, ahora se confirma con él. Amén. Amén. ¿Me puedes dejarlo ahí? Vimos también que no puede poner una palabra. Sí, van a decir algo. Sí, ya puedes dejarlo ahí. Y, ok, ya iba a decir que me apagara el micrófono. Perfecto. Ok, muchas gracias. Dejamos, creo que dos preguntas para contestar hoy. ¿Hicieron la tarea? Amén. Le estamos dando la oportunidad a los demás hermanos por si quieren hablar ellos. Amén, Miguel. Ok. Usted la tarea de decir cuánto tiene la tierra. ¿Me está escuchando? Sí. Desde los tiempos transcurridos hasta la fecha, tiene 4.500 por el 3 millones de años. ¿Alguien más? $4.500 por el 3 años. 4.500 por el 3 millones de años. 4.500. Por el 3 millones de años. Millones de años. Ok, ¿alguien más? Bueno, yo encontré, José Miguel, que tiene alrededor más o menos de 6.000 años. Pero no quedé muy claro con eso, porque eso tiene alguna sumatoria de 14 años que vivieron en 3 épocas, más restarle algo. Entonces yo no quedé muy claro en eso, pero eso más o menos fue lo que me dio, 6.000 años. Sí. Había también otra pregunta que era que se enfocaran en el capítulo 38, Ajá. donde habla de la nuera de Judá. Sí. Lo único notorio que yo pude ver en el capítulo 38 fue que de la descendencia de Jesús vino a salir de la relación de Judá con su nuera Tamar. Eso fue lo más notorio que yo pude ver en el capítulo 38. Que la descendencia de Jesús vino a darse de la relación que hubo entre Judá y su nuera Tamar. Uh-huh.
Amén. Pero vamos con la primera pregunta. Hay muchas contradicciones acerca de lo que es la edad de la Tierra. Muchos científicos han discutido acerca de eso, porque algunos no creen que la Tierra sea relativamente joven, otros la hacen mucho más años de lo que podría tener, y algunos lo suman por los fósiles y todo eso. Y sumándolos por los fósiles daría eso 4.400 millones, 4.450 millones de años, o 4.500 millones de años. Pero bíblicamente, según científicos bíblicos, podemos entender que la Biblia no tiene esa cantidad de años. Porque si sumamos desde la creación, desde el día 1, el día 6, desde capítulo 5, que vemos la genealogía, las edades que vivieron cada uno, el tiempo que ha transcurrido entre un personaje al otro, y lo que nos daría es esa cantidad de años, 6.000 años, que eso es lo que se ha discutido en muchas porciones en muchos científicos han discutido eso porque no creen que la Tierra sea relativamente joven, pero esa es la edad aproximadamente que podemos darle más veracidad por los contextos bíblicos que podemos ver, y dándole esa connotación de que tiene 6.000 años. Podríamos decir que el inicio de la creación podía haber sido en los 404, la creado en los 1400 años, los 404. Okay. Y ya la otra pregunta, ese es uno de las cosas que podemos ver ahí. Es un capítulo que muchos teólogos también han hablado, porque empieza desde el capítulo 37, empieza con la historia de José. Luego hay un intervalo ahí en el capítulo 38, que uno diría, pero ven acá, ¿en qué podría esto, o qué podría surgir acá? Y lo primero que veríamos es eso, de que de ahí viene la línea mesiánica, y que también lo vemos en Mateo, capítulo 1, la genealogía, y vemos el nombre de Fares, que es uno de los hijos de Tamar, y también vemos también las consecuencias de unirse a un pueblo pagano. O sea, este muchacho se unió a un pueblo pagano, y vemos también que él tuvo 3 hijos y 2 fueron muertos por consecuencia de desobediencia. Entonces ahí vemos un asunto de ligarse a pueblos paganos y a adorar falsos dioses, y puede llegar lo que es la mentira, lo que es la deslealtad, puede llegar lo que es la desobediencia a Dios. Y esto hace énfasis de que esta es una causa de que por eso es que aquí cuando vamos a ver la historia de José, es que Dios saca a ese pueblo de acá por haberse unido a este pueblo pagano. Y continuamos acá con la historia de José. Veamos anteriormente que los sueños de José son muy importantes, porque dan revelación acerca de su vida y el propósito que Dios tiene con él. Acá vemos algo muy particular en José, y es que desde Abraham, Isaac y Jacob, vemos que Dios le dice y le habla del pacto que ha confirmado con ellos. Acá Dios no se le presenta a José, pero vemos a través de su vida la presencia de Dios con él. Entonces veíamos anteriormente de que la protección que tenían sus padres con él por haber sido hijo de una de su vejez, y 2 de la mujer que él amaba con todo su corazón. Y vemos también la envidia, vemos que por eso fue vendido, y cuando este muchacho es vendido a los ismaelitas, luego los ismaelitas lo llevan allá a Egipto, es vendido a Potifar. Cuando él es vendido a Potifar, tiene una edad aproximada de unos 17 años. Luego, Potifar lo lleva a su casa, y la gracia del Señor es tan grande que se gana la confianza de Potifar, y Potifar lo pone como mayordomo en la casa. Dice la palabra que no se preocupaba de nada,
sino de las cosas, de la comida que él se comía, porque todo estaba en las manos de José, y todo lo que él hacía, Dios lo hacía prosperar. O sea, vemos acá y todas las cosas que pasaron acá en la casa de Potifar. Dice que vemos también la interrupción de la mujer de Potifar, y podríamos ver que podríamos decir que la mujer de Potifar era una mujer joven, y era algo, quizás algo de alguna costumbre que ellos tenían, los generales, ya personas tenían mucha edad, se conseguían mujeres jóvenes para casarse con él. Entonces esta mujer era un poco relativamente joven para Potifar. Y dice, cuando ella ve a este muchacho, parece que se parecía a mí, era buen mozo. El muchacho buen mozo, ella es broma. Ella desde que lo ve, le tira el ojo, se enamora de él y quiere seducirlo y llevarlo a la cama para que él tenga relaciones con ella. Pero vemos acá la integridad, y la integridad al propósito que Dios tiene con José, y una persona que ama a Dios con todo su corazón, porque no fue un día, ni fueron 2 días que esta mujer le tiró el gancho, para decirlo así. Dice que todos los días esta mujer lo incitaba para que él tuviera relaciones con ella. Y nos podríamos pensar en esto. Quizá, pensándolo una mente acá, quizá si él accede a esa petición, podríamos decir que por un poco de tiempo quizá podrían encubrir eso, porque ellas no le iba a interesar de que su marido descubriera que ella le había sido infiel. O sea, pensándolo en una mente humana, una mente fuera de los caminos del Señor, pero pensándolo en las cosas de Dios, pensaríamos que aunque la gente no nos vean haciendo una cosa mala, Dios sí nos ve. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pensar en los planes y el propósito de Dios. Y vemos que esta mujer dice que día a día ella o sea, le hacía la propuesta. Y un segundo. Entonces podríamos ver, o sea, a esta mujer enfadada, y todos tenemos la cobertura del Señor, pero pensando humanamente, y eso se ha podido ver, no hay cosa, las mujeres están ahí, pueden levantar la mano y decirme, no, eso no es cierto. No hay cosa más macabra que una mujer rechazada. O sea, esta mujer se sintió rechazada, una mujer que era elegante, ¿verdad? Este muchacho me está rechazando. O sea, y entonces es que ya empieza un plan macabro en su mente para hacer que este muchacho quede mal. Y pasaron mucho tiempo. Y en todo el trayecto de la integridad que él tuvo ahí, de serle fiel a Potifar, de encargarse de todo eso, de ser el mayordomo, de ser el administrador de la casa. Dice la historia que él duró aproximadamente de 9 a 10 años trabajando en esta casa. O sea, imagínense la zozobra, por decirlo así, de un hombre de Dios, tener esta tentación día a día de alguien ahí que está en la casa para tú mantenerte fiel, no simplemente a Potifar, sino a Dios, para tú no fallarle a Dios en esos momentos, o sea, para tú mantenerte ante tanta insistencia. Dice que esta mujer planea algo, y en una ocasión, cuando no están
no hay nadie en la casa, que solamente está ella y él le llega, que ella quiere llegarse a él, él le deja su ropa y se va. O sea, y eso, quizá yo pensaría que enfadó más a esta mujer. O sea, quizá ella ve que el chamaco lo está rechazando ahí mismo en la casa, pero quizá porque haya gente, ella le tira su miradita ahí delante de los otros y que sin que nadie se dé cuenta. Pero al no haber nadie y él tomar la decisión de irse y dejarla ahí, esta mujer se enfadó. Dice que llamó a todos los otros para deshonrar a este muchacho, para deshonrar. Y ahí es que ella inventa la mentira de que él la ha deshonrado. O sea, es un plan macabro. Por acá, lo que podemos ver es siempre lo que hemos venido viendo desde el principio. Es el enemigo tratando de destruir el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos se mantengan fieles, pero el plan de Satanás es que sus hijos fallen a esa fidelidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y si acá este muchacho accede a esa tentación, o sea, podríamos decir que se quedaría ahí, o no estaríamos contando la historia como la estamos contando ahora, de una persona que se mantuvo íntegro, de una persona que se mantuvo fiel a las promesas de Dios. Y esto, quiero hablar un poco de esto, porque es algo que se está perdiendo, tanto en lo económico, en lo espiritual, en todo se está perdiendo lo que es la integridad. Hay muy pocas personas íntegras, y es algo que da pena, porque nosotros, personas que se diga ser cristiano y uno no pueda hallar una integridad de parte de Dios en una persona, de que sean confiables, de que sean leales, de que sean personas que tú le puedas confiar algo y que no lo vas a decir más para adelante. O sea, eso es algo que sería un poco lamentable, y que no sea algo de integridad. O sea, yo leí un libro una vez de un pastor, se llama Integridad y Sabiduría, y él hablaba acerca de esto. Él decía, mencionaba una empresa de unas personas cristianas, donde el jefe de la empresa no halló una persona íntegra para él confiarle algo. O sea, en un lugar donde todos eran cristianos y no había una persona íntegra ahí. Entonces, es algo que se ha perdido mucho. La integridad en todas partes se ha perdido. Ya vemos personas que mienten por cualquier cosa, que deshonran a Dios, que le fallan a Dios, que hacen cosas que no son del agrado del Señor, que incluso hay muchas personas que no creen en alguno de los hijos de Dios por esa falta de integridad. La palabra dice que nos gocemos cuando alguien diga algo de nosotros mintiendo, pero lo que podemos ver, que es lamentable, es que muchas veces lo que se dice es verdad. O sea, cuando se dice algo malo de un hijo de Dios, si es mintiendo, podemos gozarnos. Pero si vemos en la práctica que es una verdad que se está diciendo, es algo que es lamentable, porque podríamos decir, ¿dónde está la integridad de esa persona? ¿Dónde está esa persona que se guarda para el Señor? Entonces, eso es un punto muy importante para nosotros como cristianos, lo que es la integridad. Y José acá demostró el significado de la integridad, el significado de mantenerse fiel, el significado de mantenerse fiel al propósito de Dios. O sea, yo fui íntegro en mi juventud, fui íntegro desde que salí. Ahora también en esta parte yo también soy íntegro. Recuerde que él estaba en una parte donde prácticamente no tenía ninguno de sus familiares. Estaba en una parte donde estaba solo familiarmente. Estaba en una parte donde, aunque tenía la mayordomía o tenía la administración de esa casa, seguía siendo esclavo. Seguía siendo esclavo. Y aún en esas circunstancias,
él permaneció fiel e íntegro delante de Dios. O sea, nuestra integridad como cristianos no es simplemente delante de los que nos ven, también tiene que ser de donde no nos ven, o sea, donde quiera debemos de mantener nosotros esa conexión y esa integridad con Dios. Ese era el punto que quería aclarar acerca de la integridad. O sea, también vemos acá otro proceso de José, y es que después que esa mujer lo acusa con su esposo Potifar, él lo entrega a prisión. Pero acá hay algo un poco, yo diría como que era como que él no le creyó en su totalidad a su esposa. Porque si él lo hubiese creído, yo imagino que le hubiese dado inmediatamente la tela de juicio o la tela de muerte de una vez a José por haber deshonrado a su esposa. Pero él sabía que era una persona relativamente joven y que quizás le había sido infiel por ahí, y por eso él decide meterlo preso. Pero vemos que acá también sigue el plan de Dios, el propósito de Dios con José, porque él va escalando un poco más. Entonces vemos que él va a prisión, pero también en esa cárcel vemos la presencia de Dios con José. Ya vemos que la Biblia dice que en la prisión el jefe de la cárcel, él se gana la confianza del jefe de la cárcel y lo pone como ayudante de él ahí en la misma cárcel. Y este propósito de que él fuera también parte de que estuviera en la cárcel es porque acá, varios tiempos después, caen dos personajes presos en la misma cárcel donde él está. Y caen el copero y el panadero, o sea, dos personas que trabajaban con el faraón. Y estas personas tienen dos sueños y él interpreta estos dos sueños. O sea, aquí hay dos interpretaciones diferentes y el sueño prácticamente es casi el mismo. O sea, este sueña con tres días, este sueña con lo que es el asunto de las cestas, de las canastas de pan, porque él es panadero. El otro sueña con lo que es la copa, porque es el copero. O sea, y cuando él le da interpretación a estos sueños, al panadero le dice lo que va a suceder con él, y es que va a ser, su cabeza va a ser cortada en las plazas por el mal que él había hecho. Y al copero le dice que él va a ser vuelto a su puesto. Y me impacta un poco esto, porque el copero es aquella persona que le sirve al rey, es aquella al faraón, es aquella persona que está cerca del faraón, es aquella persona que puede hablar con el faraón porque está cerquita, es aquel que prueba todo lo que va a comer el rey, tiene que probarlo. Si al rey se lo van a lamber, a él se lo lamben primero. Si al rey le dan algo de veneno, él es el primero que se lo come. Y al esta persona estar tan cerca del rey, esta es la persona por la cual José va a llegar allá donde el faraón. O sea, y él es donde él le hace una petición, y él de que se acuerde de él cuando esté delante del faraón. Pero lo que sucede es que después que él hizo esa promesa, pasaron varios tiempos después, y él se olvida de esa promesa que él le hizo a José. José sigue en la cárcel. José sigue en la cárcel y pasan aproximadamente 2 años y pico, y él todavía no se acuerda de esta promesa que él le había hecho a José. Cuando el faraón tiene otros 2 sueños, los sueños, decíamos anteriormente que los sueños son importantes en la vida de José. Los sueños lo hacen ser vendido, lo llevan donde Potifar, lo llevan a la cárcel, y de la cárcel lo van a llevar al palacio, los sueños. Entonces, este faraón le cuenta sus sueños a las personas que están allá a su alrededor, a los intérpretes de sueños, y ninguno de ellos pueden interpretar ese sueño. Y es donde después el copero se acuerda y le cuenta la historia al faraón de que cuando él estaba en la cárcel, había una persona que le había dado la interpretación, o sea, que ellos habían tenido 2 sueños. Él tuvo un sueño, el panadero tuvo otro sueño, y que le dio la interpretación exacta y pasó como José dijo que iba a pasar. Y es donde
mandan a llamar a este muchacho y lo llevan allá donde el faraón. Pero antes de eso pasa algo, y es que antes de llevarlo donde el faraón, se afeita, se pone una ropa egipcia, claro, va a llegar donde el faraón. Uno, como decir, vamos a ir donde el presidente, hay que ir bien trajeado ya donde el presidente, vamos a estar en la realeza. Cuando él llega, que el faraón le cuenta los sueños, él le da la interpretación de los sueños. Vemos que acá, y cuando el faraón le hace la pregunta de que si él puede interpretar los sueños, José nunca se olvida de quién es que le da la interpretación de los sueños. Yo no. Dios dará la interpretación de los sueños. O sea, aquí vemos también algo de total dependencia de Dios, de que no importa el lugar tan alto donde nos encontremos, Dios es la esencia. No importa donde nosotros estamos ahí porque Dios nos ha permitido llegar a ese lugar. No es por nuestro propio mérito, no es por nuestras propias capacidades, que José tenía muchas capacidades y era una persona activa y era una persona que aprendía fácilmente las cosas, pero él entendía que todo eso era Dios que estaba obrando en él. Todo lo que nosotros hacemos es Dios obrando en cada uno de nosotros. Entonces le da la interpretación de tus sueños a través del poder de Dios, y cuando él le cuenta esos sueños, que en realidad los dos significaba uno, lo dice ahí mismo, y él le da la interpretación de los sueños y le dice el significado de estos sueños. Le habla de los 7 años de abundancia que iban a tener, pero también le habla de los 7 años de hambre, una hambruna que iba a estar por en todas las partes iba a haber esa hambre. Es como el coronavirus ahora, en todas partes hay coronavirus. O sea, eso iba a estar por todo lugar. Pero él habla ahí que Dios le había dado a entender al faraón las cosas que él iba a hacer. Ahí es donde hay que tomar la decisión de a quién van a poner como administrador para que cuando lleguen esos momentos de hambre, sepa lidiar con esas cosas y sepa para que guarde todo para el momento de la hambruna. Y es donde el faraón dice unas palabras bonitas, diríamos así, donde pues encontraremos otro hombre que tenga la dirección de Dios, una persona que sea un buen administrador y una persona que sea guiado por Dios. Y ahí es que ponen a José como el segundo al mando del faraón. Entonces vemos que en la casa de Potifar, él era el segundo, o sea, después de Potifar era él, se encargaba de todas las cosas. En la cárcel también se encargaba ahí de los del carcelero, y acá es el segundo al mando. O sea, la interpretación de los sueños lo ha llevado acá, a Egipto. Acá es donde vemos todo lo que pasa con él, donde vemos que después, hay que los planes de José, pero más atrás, vemos que el faraón le cambia el nombre a José. Le pone un nombre raro. Ya lo noté por acá porque es raro. Sagnapané. O sea, ya él se había afeitado, se había puesto una ropa egipcia, ya iba a adoptar una nueva cultura, ya iba a vivir no como un hebreo, sino como un egipcio. O sea, y el nombre también acá es cambiado, Sagna Pané, que significa el que revela cosas secretas. O sea, todos los sueños que habían sido, que Dios le habían dado a las personas, él se lo había revelado. O sea, el que revela cosas secretas, que solamente una persona de parte de Dios podía revelar esos sueños.
Si alguien tiene una pregunta o un comentario, no me tiene que levantarme la mano. Entonces acabemos otro episodio de José. Cuando el faraón le pone ese nombre, también le da una esposa, hija de un sacerdote. Y tiene acá con esta esposa, y dice que ella hace la acepción o la aceptación del Dios de José y se olvida de los dioses egipcios, y ella capta lo que es la cultura de este muchacho de José. Entonces acá él tiene 2 hijos con esta mujer, que están creo que en el 42 por ahí. Y estos 2 hijos son Manasés y Efraín. O sea, y Manasés significa Dios me ha hecho olvidar. Y para dar un contexto acerca de eso, de Dios me ha hecho olvidar, vemos en Génesis 41:14, donde hablábamos de eso, de la afeitada y todo eso, para ver el cambio de vida de todo eso. Dios lo ha hecho olvidar. Y Efraín, que significa Dios me ha hecho próspero, que hablábamos más, prosperar, hablábamos más atrás de que todas las cosas que estaban en las manos de José eran prósperas. Dios le hacía prosperar. Entonces, vemos el significado de los nombres, de los sueños, el significado de los nombres, la familia de José. Entonces, vemos que cuando él está enfrente del faraón, él tiene aproximadamente 30 años. O sea, 30 años tenía cuando fue llevado al faraón. Y vemos que cuando sale, o sea, cuando es vendido, tiene 17 años. Luego dura 9 o 10 años en la casa de Potifar. Luego de 2 a 3 años en la cárcel. Y con eso suma la totalidad de 30 años. Y vemos que desde sus 17 años a los 30 años serían 13 años que duró para cumplirse el sueño de llegar a ser el segundo al mando del faraón. ¿Alguna pregunta o comentario para pasar al próximo punto? Seguimos. Entonces, acá vemos lo que es los 7 años de abundancia que se está viviendo, está pasando todo ese transcurso de estos 7 años de abundancia, donde él está recogiendo y una parte está guardada para los 7 años de escasez. Luego, cuando pasan estos 7 años de escasez, vemos este muchacho con 37 años. Luego pasa este acontecimiento de que llega a lo que es la hambruna, una hambruna tan grande que llega hasta donde están la familia de José. Entonces ahí es donde el padre de José envía a los hermanos a buscar comida a Egipto, porque se entera de que allá hay alguien, de que ha guardado alimento, que ha preservado alimentos para estos tiempos y lo vendía a los egipcios. Y estos hermanos van donde era a comprar alimentos para llevar a su casa. Luego, cuando llegan allá a Egipto, estos hermanos están delante de José, pero ellos no conocen que es José. Recuerden que cuando ellos lo vendieron, José tenía 17 años y ya él tiene un aproximado de 37 años. Han pasado unos años y uno cambia, va cambiando. Y ya este muchacho, ya él vivía bajo la cultura egipcia, tenía otro nombre. Cuando ellos se presentan delante de él, ellos no conocen que están delante de su hermano. Ellos no conocen que están delante de la persona que ellos vendieron. Luego, José, al verlos a ellos, sí los reconoce. Se reconoce que son sus hermanos, se reconoce a cada uno de ellos y le da lo que ellos fueron a comprar. Y dentro de los sacos le entró el dinero. Vamos a decir que no le cobró por lo que ellos fueron a comprar, le devolvió. Pero
se quedó con uno de sus hermanos para que ellos volvieran después y llevaran al otro hermano de José, que era Benjamín. Recuerden que Benjamín y José son hijos los dos de Raquel, de la mujer amada de Jacob. Los otros 10 son hijos de Lea y las otras siervas de Jacob. Entonces ellos dejan a ese hermano, luego regresan y después ellos se dan cuenta de que todo el dinero que ellos para comprar estaba ahí en los sacos donde ellos llevaban los alimentos. Es donde ellos regresan donde el padre y ellos tienen que regresar a buscar a su hermano, pero tienen que llevar a Benjamín. Y acá veríamos como algo de discusión entre ellos, entre el padre y los hijos, porque ya había perdido su hijo, el hijo de su amada, a José. Ahora van a llevar el otro, que posiblemente él pensaría en su interior o en su mente, quizás no regrese, quizás se quede para allá, o quizás estas personas no lo dejen que él regrese. Entonces ahí es que luego surge algo entre ellos y ellos regresan de nuevo con Benjamín. Luego la primera vez que ellos fueron, José le habló severamente, le habló duro. Luego cuando ellos fueron de nuevo, ellos pasa otro episodio, porque ellos no son recibidos ahí mismo donde ellos van a comprar, sino que ellos son llevados a la casa de José. O sea, ellos quizás pensarían, bueno, acá nos van a juzgar por el dinero que apareció en las bolsas de nosotros, y es donde ellos le explican al que está ahí acerca del dinero que estaba en la bolsa de ellos. Y ellos le explican que ellos volvieron a devolverlo y que trajeron más dinero para comprar. Es donde este hombre le dice que había sido como un plan o un propósito de Dios. Y es donde ellos entran de nuevo a donde José, y José se les revela. José se les revela y le da a conocer quién es él, y que él es sus hermanos, y que él no lo va a juzgar por lo que ellos le hicieron, no lo va a poner a tela de juicio, sino que él está dando un sinónimo de perdón hacia ellos. O sea, acá vemos otra parte de alguien que ha sido transformado por Dios, de alguien de que tiene a Dios en su corazón, de alguien que bueno, quizás al ver a estos hermanos dice, bueno, acá es la oportunidad que yo tengo para yo vengarme de ellos por lo que me hicieron. Pero él no pensó en vengarse, él no pensó en eso, sino que simplemente los ayudó, y después para que ellos regresaran. Entonces acá, luego ellos regresan a Egipto y ellos le cuentan todo a Jacob, y Jacob es llevado a Egipto. Jacob es llevado a Egipto, ella se encuentra con José. Él se encuentra y pasa varios años allá, y allá él bendice a los hijos de José, Efraín y a Manasés. Acá vemos lo que es el río Nilo. El río Nilo es uno de los ríos más grandes, y es en aquel entonces para Egipto era de sumamente importancia por todo lo que abarcaba, y también porque era una parte donde regaba las propiedades y la tierra para que sea fructífera. También traía era como un abono para que la tierra sea fructífera y para que los frutos crecieran en buena salud y en estable. Este río alcanzaba desde las partes de África, todo esto por acá, desde África, Canaán y todo eso de Egipto, para hacer un contraste con Egipto y ahí regar toda esa tierra.
¿Preguntas o comentarios hasta aquí? Seguimos entonces. Entonces acá vemos la muerte de Jacob. Jacob muere. Luego antes de eso, Jacob bendice a sus hijos, a los hijos de José. Y vamos a ver qué nos dice, alguien que lea por favor Génesis 49, 29 al 33. Génesis 49, 29 al 33. Un poco breve, por favor. El primero que lo tenga. Génesis 49, 29 al 33. del 29 al 33, dice así. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultaré con mis padres en el Eteo, de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, a la heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Amén. Acá vemos una petición. Luego, Abraham cuando murió, le pidió a ellos que fuera sepultado donde Sara, un campo que él compró, donde dice la escritura. Y hace esa misma petición. Él quiere ser sepultado allá donde su familia, era como una fosa familiar que habían comprado para que sean sepultados cada uno de la familia. Entonces, lo sepultan y lo llevan ahí a la tierra y es sepultado. Acá, hemos sacado que los hermanos tienen miedo porque ellos pensaban que al su padre morir, acá José iba a tomar una represalia en contra de ellos, y lo iba a echar de la tierra y lo iba a sacar sin nada. Pero vemos que José no hizo eso, sino que no tuvo un rencor en el corazón acerca de ellos. Luego acá pasan cierto tiempo donde la economía va creciendo, el pueblo va creciendo y fueron un pueblo grande ahí en Egipto. Luego llega el tiempo en que José muere y José hace las mismas peticiones que hizo sus ancestros, su padre, su abuelo y su bisabuelo, de ser enterrado en aquel lugar. Pero José, a diferencia de los otros, no fue enterrado donde ellos, sino que fue enterrado ahí mismo en Egipto. Y luego vamos a ver más adelante donde ellos cargan con los huesos de José para llevarlo allá donde... Es un bombilloso que ya está terminando. Se te está terminando, para llevarlo allá a la tierra de Canaán. Ya está terminando. ¿Preguntas o comentarios acerca de esos puntos? Terminando una setilla. Está terminando. Preguntas o comentarios acerca de eso. Vamos a pasar a otro. Sí, una preguntita. Entonces, Esaú y Jacob vinieron, ¿en qué momento se vieron después de lo sucedido? Ellos no volvieron a verse.
Esaú y Jacob se vieron cuando él hace la división entre Labán y él. O sea, cuando Labán y él se dividen de que cada uno toma sus posesiones, de que Jacob tiene que salir de la parte de la casa de Labán, porque los otros hijos de Labán decían que José lo había hurtado, que Jacob había hurtado y que había agarrado más de la posesión. Él se va. Luego, más para adelante, tiene un encuentro con Esaú, un encuentro donde Dios le revela de que vaya donde él y se encuentran ellos dos y hacen como las paces, por decirlo así. Y ya en ese momento ahí se menciona a Esaú. Vamos a ver un poco más adelante. Vamos a buscarte el verso. No, el micrófono lo tiene el profesor, que está hablando. Creo que los estudiantes de todo están el micrófono apagado. Vamos a ver qué nos dice Génesis 33. ¿Puedes leer, por favor, la persona que hizo la pregunta? Génesis 33. 33:1. Sí. Ok. Dice, alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Sigo. Sí. Y puso la sierva y sus hijos delante, luego Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Ese fue después de que él duró todo ese tiempo huyendo de Esaú. Él se va, conocemos la historia de que él se va y hace su vida por allá, que se enamora de Raquel y todo eso. Ya después que sale por eso, tiene el encuentro de esos dos hermanos. Él va con todos sus hombres y Esaú viene con todos sus hombres también. Lo que él pensaba era que todavía tenía el mismo rencor de que iba a haber como un combate entre ellos, pero lo que hace este muchacho es lo contrario. Él se tira ante él y lo abraza, y sucede ahí como una especie de reconciliación entre dos hermanos. ¿Contestada la pregunta? Sí, mi hermano, muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Preguntas o comentarios?
¿Preguntas o comentarios? Estoy haciendo esto porque no quiero avanzar, o sea, entrar a otra clase por el horario. Son 7:36, entonces quiero hacer algunas preguntas o comentarios para ver que Elido tiene otra clase, entonces la otra clase que vamos a entrar es un poco extensa, porque vamos a entrar a los 400 y pico de años y la masa el aumento que tuvo la población, el pueblo acá en Egipto. ¿Alguien está hablando? Dios bendiga, varón. ¿Quién por allá? No veo. Eduvino de este lado. Ah, bueno. Entré tarde, pero tenía un compromiso ahí, entonces usted sabe que llego tarde siempre, perdóneme. No hay problema. Viendo que ya para pues tomar un ching el tiempo, siempre decimos que lo que uno siembra, eso cosecha, y la misma Biblia lo dice. Lo que uno sembrar, eso mismo segará. Entonces vemos que Jacob, él cosechó lo mismo que él sembró. Nos damos cuenta que él engaña a su padre cuando su hermano Esaú, pero entonces sus propios hijos le pagan a él con la misma moneda que él pagó, que lo engañaron cuando mataron el cabrito y ensuciaron la túnica de sangre y la llevaron sus propios hijos donde él. Entonces hubo un engaño en Jacob, pero entonces hacia Jacob también hubo un engaño. Entonces, por eso que uno debe sembrar cosas buenas para cosechar cosas buenas. Él rasgó su vestido a causa de que él creyó que era cierto, de que su hijo ya estaba muerto, cuando no era una realidad. Entonces, él quiso tomar una parte que le respondía del padre, haciéndose pasar por su hermano. Entonces, así hacen sus hijos. En este caso, como Dios se había de glorificar a través de su hijo, entonces ellos le hacen esto y él creyó algo que no había pasado y pasó entonces por la misma circunstancia. Nosotros como creyentes y como personas pues transformadas debemos de sembrar cosas buenas para cosechar lo mejor. No, que no nos pase como a Jacob. A pesar de que no había una realidad que pudiera golpearlo con la muerte de José, pero sí le causó un dolor, le causó un momento de agonía, porque él creyó lo que ellos le habían llevado. Y esto es a base del mal que él había sembrado desde el principio, desde antes de tener sus hijos, y haber tratado de engañar a sus padres sin pensar lo que luego él mismo iba a cosechar. Amén. ¿Alguien más? Mire, yo he pedido permiso de eso. Pero también algo más que podamos ver acerca de lo que es la administración de José. Y la Biblia dice que nosotros somos administradores de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros, un administrador, lo que entiende es que lo que tú estás administrando no es tuyo, que tú vas a hacer un buen trabajo, pero eso tiene dueño. O sea, cuando nosotros somos administradores de la palabra de Dios, nosotros entendemos que no es la palabra de nosotros, es la palabra de Dios. Ya, y uno de los puntos de los cuales nosotros está este instituto, este seminario, es para dar buenas enseñanzas, porque yo creo que de malas enseñanzas estamos ya saturados. Entonces, uno de los puntos que yo creo que por lo que estamos acá es porque queremos aprender más y conocer más acerca de la obra que el Señor tiene, de la obra de redención que Él tiene para cada uno de nosotros. Y yo decía algo el otro día, y es que no necesitamos más predicadores, por decirlo así. Necesitamos más personas, predicadores,
que hablen la palabra de Dios. O sea, que aprendamos a entender lo que es el contexto, lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó, pero que también entendamos lo que Dios quiere decirnos a través de eso. Sino que todo lo que está en las escrituras, que es inspirado por Dios, fue inspirado por Dios para aquellas personas, pero también es inspirado por Dios para nosotros. Como esas personas vivieron en integridad en aquel tiempo, también nos da la pauta para nosotros vivir en integridad con Dios. José es uno de los personajes que podemos ver que con más integridad en las escrituras, aún por todas las cosas que pasó. O sea que también podemos ver ahí que aunque estemos pasando por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, no son excusas para nosotros fallarle a Dios. No son excusas para nosotros decir, bueno, le fallé porque me pasó X o Y razón, porque me pasó esta situación y no pude sostenerla. Hay una, en la Biblia dice que, o sea, de los únicos que nos dice de que huyamos es de la tentación, y fue lo que hizo José. José huyó de la tentación. A nosotros también podemos perseverar y permanecer ante cualquier circunstancia o situaciones fieles a Dios. ¿Ven? Vamos a poner entonces la tarea. Y la primera pregunta es, ¿qué similitudes vemos entre Jesús y José? ¿Cómo fue, Miguel? ¿Cuáles similitudes vemos entre José y Jesús? ¿O cuáles comparaciones para... Y ya vamos a entrar al libro de Éxodo, entonces vamos a leer los primeros 4 capítulos del Éxodo. Y hablar un poco de la vida de Moisés. Y ahí terminamos. La última, José Miguel, por favor. Hablar de la vida de Moisés. En resumido. Esa es la tercera pregunta. Sí, esa es la última. Porque todo eso lo vamos a ver ya en el transcurso del tiempo. Y... Disculpe,
Éxodo, ¿qué usted dijo? 1 hasta el 4. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y ya ahora para terminar, déjame ver dónde están. Ruth. Dígame, profesor. La oración para terminar. Padre Santo, te doy gracias en esta noche por habernos permitido reunirnos. Gracias por cada día enriquecernos más de tu palabra que es tan bendita. Te pido, Señor, que esta palabra nos cambie, nos llene de tu espíritu, Señor, para poder ayudar a otras personas, Padre Santo. Te pido que bendiga a cada uno de los miembros que están aquí. Cuídalos y protégelos y protege también a cada una de sus familias, Señor. Síguenos ayudando, Padre, y sigue cuidando nuestra vida. Amén. Amén. Muchas bendiciones. Feliz